Sobre la crisis actual en Petroperú, qué va a pasar con los grifos, ¿no? ¿Qué va a pasar con las propiedades? Eso será en el siguiente bloque con el expresidente del directorio de Petroperú. Antes, ahora, en vivo, vamos a enlazarnos con el exministro de Energía y Minas, Rafael Belaúnde. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, señor Belaúnde. Bienvenido a la multiplataforma de Sol TV. Le saluda Joel Quesada. Buenas tardes. Buenas tardes, Joel. Muchas gracias por la oportunidad de llegar a sus televidentes nuevamente. Muchísimas gracias. Bueno, hemos iniciado el programa, ¿no? Escuchando al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, decir que, bueno, está preocupado por lo que sucede en Patás. Un nuevo atentado a otra minera se registra en Marsa, aquí en La Libertad, ¿no? Queríamos saber sus opiniones, ¿no?, sobre estos ataques del crimen organizado, de los criminales, a la minería formal, y también analizando los esfuerzos del gobierno, si son positivos o no, o si son un fracaso. ¿Qué piensa de este escenario de crímenes y atentados a la minería? Yo lo que pienso es que lo que está ocurriendo en Patás ya configura un escenario de terrorismo urbano, ¿no? De Son acuerdo. bandas criminales que toman por asalto instalaciones privadas dedicadas a la minería, pero podrían estar dedicadas a cualquier otra actividad económica. Es decir, yo creo que este no es un tema que se puede enmarcar en la minería ilegal, sino en el terrorismo urbano y en la organización criminal, ¿no? Evidentemente, el esfuerzo del gobierno por poner orden en la provincia no solo ha sido ineficaz, sino que ha sido, digamos, más pacífico estaba antes. Es decir, la situación se ha ido agravando a pesar del despliegue de las autoridades a la zona, ¿no? Entonces, el, yo creo que acá hay que hacer varias cosas, ¿no? Tiene que haber dentro de la declaratoria de emergencia la posibilidad a que la policía pueda ingresar a domicilios, a ver de dónde hacen, en el caso, por ejemplo, de Poderosa, se sabe que hacen los túneles, las labores para empalmar con la mina desde patios de casas particulares. Hay que el uso de drones de vigilancia masivamente para estar monitoreando y vigilando las zonas, vigilando las torres de alta tensión. Es decir, yo creo que falta mucho en el campo, no solo normativo para empoderar a las fuerzas del orden, sino también utilizar mucho más tecnología para poder vigilar y prevenir estas acciones, ¿no? Porque a pesar de los estados de emergencia, por ejemplo en Patás y sus ampliaciones, poco les importa a los criminales, ¿no? En Trujillo se sigue extendiendo los estados de emergencia y la criminalidad no para. Lo que ocurre es que yo creo que tiene que haber no solamente un marco legal que sea adecuado, sino la tecnología. La tecnología en el tema de la seguridad ciudadana ha avanzado mucho y el día de hoy nos da una serie de herramientas. El uso de drones, drones de De vigilancia, acuerdo. drones, drones de interdicción, cámaras con inteligencia artificial que pueden reconocer a las personas aún sin la necesidad de verles la cara, interconexión de información, pero todo esto también requiere evidentemente una fuerza de campo. Ajá. Necesitamos mejorar la iluminación nocturna de las calles y tener un despliegue motorizado y de patrulleros mucho más alto, ¿no? Por lo menos un patrullero cada 50 cuadras, ¿no? Ah, Eso es lo que se lo que más o necesita. menos los números internacionales nos sugieren, ¿no? Así es, en efecto. Hace unos días conversaba en este programa con Roque Benavides y argumentaba que el motor para sacar al país de la pobreza es la minería. ¿Usted coincide en esto, en este punto, ya entrando en temas Bueno, económicos? yo creo que el Perú tiene varios recursos. El Perú es un país bendecido con multiplicidad de recursos. Yo creo que efectivamente hay que poner todo nuestro potencial minero, toda nuestra riqueza minera en valor para poder ayudar a sacar de la pobreza a millones de Ajá. peruanos. Es decir, el oro enterrado bajo tierra vale cero, el cobre bajo tierra vale cero, el zinc bajo tierra vale cero.
estos recursos solamente tienen valor si es que son extraídos y procesados, Ajá. y para eso se requieren niveles de inversión muy elevados, digamos. Esto no es como el agro que siembras y cosechas, ¿no? Ujú. Ahora, después está en la revolución Agroindustrial. agroindustrial Ujú. del Perú. Ya el Perú ha desarrollado importantes proyectos agrícolas que han generado muchísimo empleo y son la segunda fuente de divisas del Mm, Perú después de la minería. Algo así como 10.200 millones de dólares al año de acuerdo. ingresan al Perú gracias a los productos exportables, ¿no? Ujú. Y ahí lo que hay que hacer es seguir con los proyectos. Está el Puyangotumbes, el Chirapiura, el Alto Piura, Chavimochic 3, Chinecas, Majesiguas 2 y varios proyectos que se tienen que hacer en la costa y sistemas de embalse y de derivaciones de agua en la sierra y en la ceja selva también, ¿no? Ujú. El Perú es una potencia, tiene todo para ser una gran potencia agroexportadora, que es una actividad súper intensiva en mano de obra, ¿no? Ujú. Genera muchísimo empleo y ese es un capital que tampoco podemos descuidar, ¿no? Yo creo que la minería es evidentemente fundamental porque es un recurso que Dios nos ha regalado. Ujú. No tiene sentido dejarlo enterrado, hay que ponerlo en valor, pero hay que asegurarnos pues que esa renta minera se comparta con justicia con todos los peruanos, En ¿no? efecto, ¿no? En efecto. Y Porque también garantizar, eh, ¿no? Y que las autoridades garanticen la seguridad tanto para el sector minero como el sector agroindustrial, que generan miles de puestos de trabajo, por ejemplo, aquí en La Libertad, ¿no? En el norte o en diferentes zonas del país. Y a propósito, ¿no? De gobierno, la presidenta Dina Boluarte ya está en Pekín. Ella está en una gira en China, ¿no? ¿Y cuál cree usted que vienen siendo los resultados, ¿no? De este viaje de la mandataria Dina Boluarte? Hay críticas al respecto, ¿no? Se ha llevado un grupo de ministros, algunos sectores dicen que la mandataria no estaría al nivel, ¿no? Intelectual, de representatividad para este tipo de reuniones con la economía, bueno, más importante, entre comillas, ¿no? Del mundo. Eh, eh, ¿Cuál crees que hasta el momento es el balance de este viaje de la mandataria a China? bueno, el viaje es como el resto de su gobierno, Mm, ¿no? Va a ser un viaje inútil, intrascendente. La mandataria ha estado, digamos, en la China o en la Luna desde que asumió el gobierno, ¿no? mm, Ella ha llegado totalmente, pues, como fue Perú Libre en su conjunto, totalmente improvisado, sin tener un plan de gobierno, sin tener una idea clara de qué hacer con la administración pública, con qué futuro para trabajar hacia qué norte, hacia qué futuro, y estamos padeciendo las consecuencias de eso, ¿no? mm. La señora Boluarte ha demostrado pues mucho interés en los relojes, en las joyas, en viajar por el mundo recibiendo honores de jefe de Estado, pero el hecho concreto es que la pobreza ha aumentado, la anemia ha aumentado, la criminalidad ha aumentado, la desnutrición crónica ha aumentado, esto en medio de excepcionales precios de los minerales, Los por minerales. ejemplo. Deberíamos estar viviendo un momento de bonanza económica, reduciendo la pobreza, reduciendo la anemia, reduciendo la desnutrición crónica infantil, y está ocurriendo todo lo contrario únicamente por la incompetencia del gobierno y por esta especie de alianza o sociedad con un Congreso corrupto y sinvergüenza que lo único que quiere es defender sus privilegios y asegurar su impunidad hacia el futuro, ¿no? Ujú. Los resultados, el balance de gestión de Dina Boluarte son catastróficos para los intereses del ciudadano de a pie. Yo diría que catastrófico es casi un elogio para lo que ha terminado siendo, ¿no? ¿Tanto así? Yo creo que es inaceptable, claro, porque con el cobre a 4.000, a 2.300, perdón, el oro a 2.300 dólares la onza, el cobre a 4,3 la libra. Ujú. Es decir, son precios que no se habían registrado nunca, En ¿no? efecto. Entonces deberíamos estar aprovechando esta coyuntura excepcional para movilizar estos recursos en favor de la seguridad Ujú. ciudadana, en favor de más y mejor infraestructura, Ujú. en mejor y más salud y educación. Pero El sí, norte requiere, en el campo de la agrícola, por ejemplo, importantes labores, hay que descolmatar
cohechos, para potenciar, sacarle provecho a todo el potencial que tiene la región Piura. Hay que hacer las derivaciones en el río, en Ayabaca, para traer agua para el Alto Piura. Hay que hacer Chavimochic 3. Tenemos que poner énfasis en el tren de cercanías, no de cercanías, en el tren de la costa, ahora que Chancay va a ser una realidad. Esa es una salida para las exportaciones de la costa norte del Perú muy importante, que van a cortar el tiempo para llegar a China y por lo tanto ser mucho más competitivas y Ya, aumentar la productividad de nuestros productos ya, agroexportables, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero ¿qué debería traer la presidenta Dina Boluarte de su viaje a China? Se habla de que ha sugerido, ¿no? Se habla de capacitación de jóvenes talentos a la China, hace alianza con una empresa que ya todos conocemos, no voy a mencionar el nombre de esta empresa transnacional china, pero que es estatal, ¿no? Y que se llevó también de paseo a César Acuña, por ejemplo, ¿no? Pero debería traer una planta, empresas chinas acá a fabricar, por ejemplo, vehículos eléctricos, entre otros temas. nada de eso va a ocurrir con un gobierno débil, un gobierno que no tiene bancada, no tiene idea. El viaje es un viaje en el fondo de turismo y de placer, ¿no? Lo único, esperemos pues que este descanso le sirva para volver con ganas de trabajar, porque el hecho concreto es que gran parte del Perú está en el desgobierno absoluto. Ujú. Ni qué decir el sur andino, donde los ministros no van o casi no van, o si van tienen que ir escoltados por un enorme contingente de seguridad, ¿no? Entonces, el gobierno tiene que ponerse, Las pilas. ajustarse los pantalones y ponerse a gobernar. El Perú está en una situación de desgobierno ya desde hace muchos años, y eso es lo que se refleja en el mal desempeño económico. Ahora, como gran logro, han anunciado que se ha mejorado la proyección de Así crecimiento es. del PBI a 3%. Bueno, si nosotros crecemos 3%, nos vamos a demorar 20 años en llegar a como estábamos en el 2019 antes de la pandemia. Es decir, 20 años para estar como estábamos hace 5 años. Es Bueno. decir, tirar a la basura 25 años. Ujú. Y a Eh, propósito, sí, y a propósito de economía, ¿no? He estado leyendo un tanto su Twitter, ¿no? Y las propuestas, porque usted es un ex funcionario del Estado, es ministro de Energía y Minas, pero es presidente del partido Libertad Popular, ¿no? Y ustedes sustentan una propuesta, la economía popular de mercado en el Perú. Ha hecho viajes, ¿no? ¿Cuál sería el aporte, ¿no? Por ejemplo, en materia económica de Libertad Popular o de usted. Bueno, yo creo que como la experiencia en el mundo ha demostrado, es la actividad privada, es la inversión privada, el motor de la economía. Ujú. Y eso es lo que ha generado crecimiento y lo que ha sacado de la pobreza a muchos países, lo que se conoce como los tigres asiáticos. Corea era un país más pobre, Corea del Sur era un país más pobre que el Ujú. Perú hace 50 años, y ahora es un país que tiene 5 veces el ingreso per cápita del Perú, 5 o 6. Y eso lo han hecho en base a integrarse al mundo, en base a la iniciativa privada, al capitalismo. Pero el Perú, pues, es un país con unos enormes retos geográficos y unas enormes asimetrías, diferencias. Hay zonas muy pobres, hay zonas que son muy alejadas, muy difíciles de acceder. Entonces, si queremos que la economía de mercado funcione en el Perú y funcione para todos, que es lo central, se requiere, pues, infraestructura, Mm. pero también se requiere acceder a salud y educación de calidad. Esos son infraestructura, salud y educación de calidad, son las cosas que equiparan el piso para que todos los peruanos partan en igualdad de condiciones. Esa tiene que ser la labor del Estado, asegurarse que el que nació en el sitio más pobre tenga igual condiciones de competir que el que nació en Miraflores o en Magdalena. Ujú. El que nació pobre tenga condiciones para competir. El que nació en Atalaya tenga condiciones con competir con el que nació en Cañete. Para eso Ujú. se requiere salud, educación e infraestructura. Y después tendrá que ser, pues, el más trabajador, el más inteligente, el más
arriesgado, el más audaz, en fin, la competencia misma lo que hará que unos prosperen más que otros, ¿no? Pero sí es importante que la labor del Estado, el empeño de la acción del Estado esté en igualar el punto de partida de todos los ciudadanos, haciendo los mercados, pues acercando los mercados a los productores y a las personas, bajando las barreras, facilitándole la vida a los micro y pequeños empresarios, que es donde está el empleo. El grueso del empleo lo generan las micro y pequeñas empresas, pero ya vemos qué pasa ahora, ¿no? Primero, la extorsión callejera de las mafias organizadas. Después te empieza a ir bien, viene la municipalidad, te llena de multas, de requisitos pues, Papeleos. complicadísimos, después viene el ministerio y después de todo viene la SUNAT, a veces pues con unas actitudes y unas normas de los más abusivas, sobre todo sin tener en consideración la naturaleza de la actividad micro, de la micro y de la pequeña empresa, ¿no? Ya. Interesante. Libertad Popular, ¿usted quiere ser candidato a presidencial, señor Rafael Belaúnde? ¿Será otra persona? ¿Ya están buscando alianzas? ¿Van a participar ustedes como una posibilidad? Vamos a participar Ajá. de todas maneras. El partido va a tener un candidato que va a salir de un proceso interno. Ahí hay varios precandidatos, yo soy el presidente del partido, yo voy a estar en esa alternativa y claro, por supuesto, digamos, eso no excluye a que conversemos y lleguemos a acuerdos con otras fuerzas afines, ¿no? Yo creo que es importante que los que pensamos parecido podamos ponernos de acuerdo en los puntos programáticos, en los puntos centrales de lo que requiere el Perú para recuperar el crecimiento, ¿no? Una libertad popular, ¿no? Como el partido, a lo Milei en Argentina. Bueno, lo que ocurre es que el Perú felizmente ya pasó el problema que tiene Argentina ahora, ¿no? Nosotros ya hicimos en el año 90 el ajuste, el shock, y ya el shock económico pues es un proceso traumático, genera una enorme recesión al comienzo para poder controlar, para poder domar la inflación. El Perú ya resolvió ese problema hace 30 años, ¿no? Lo que el Perú necesita ahora es cómo hacer que el crecimiento sea sostenible en el tiempo y sea inclusivo. Es decir, que el crecimiento económico llegue a todo el Perú y no solamente a algunas partes, ¿no? Y eso es insistir en mejorar la infraestructura, la gran infraestructura, pero también la pequeña infraestructura para que los productores de San Martín de Pangoa, de Atalaya, de Pichar y ahí puedan llevar también sus productos, que el capitalismo, que la economía de mercado funcione para todos. Ese es el reto que tiene el Perú, es un reto distinto al que tiene la Argentina del día de hoy, ¿no? Así es. Para terminar, ¿la izquierda ha fracasado en el país? Yo creo que la izquierda, digamos, en el sentido, yo creo que puede haber un impulso, digamos, progresista, una inquietud social permanente, eso me parece que está muy bien, pero la izquierda como, digamos, las empresas públicas, organizar la economía desde el Estado a través de unos burócratas, eso ha fracasado no solo en el Perú, sino en el todo el mundo. mundo, y ha fracasado siempre, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias, Gracias. estimado Rafael.